A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos aquí a Clarito está, con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos, Vicente, buenos días, bienvenidos todos. Sebastián siempre tan expresivo. Sí, emocionadísimo de estar aquí. No, de verdad, estamos contentos. Estamos contentos de estar aquí en Clarito está. Luego de la colada morada. Después de agua de pan. Exactamente, estamos llenos de energía. Totalmente, llenos de colada. Llenos de todas las energías que te da la colada. La colada morada. Y los huevos de pan. Exacto. Y les decimos bienvenidos y sí. Arrancamos como siempre. Con el dato de la semana, Vicente. Sebastián, el dato de la semana es menos 14%. Ya. Es una malidad de crecimiento, es una... Sí, es una contracción. Una contracción. Exactamente, es una contracción. Sebastián, 14% es en cuanto cayó el gasto público, más exacto, el gasto del gobierno, porque es el gasto del presupuesto. Es el gasto del gobierno central. Correcto, es el gasto del presupuesto general del Estado en el tercer trimestre de este año. Ya. Versus el tercer trimestre del año pasado. Hay una contracción de 14% en el gasto del gobierno. O sea, el gobierno gastó 14% menos de lo que gastó en el tercer trimestre en julio, agosto y septiembre de 2017 de lo que gastó en julio, agosto y septiembre del 2016. Y lo divertido, Sebastián, es que este es un gasto ajustado por inflación y también es del no ajustado por inflación, porque como la inflación básicamente es cero. Entre un trimestre básicamente no hay que ajustar nada. A esta altura... Si lo diéramos con decimales sería un poquito diferente, pero 14% es, contando o no contando inflación, te sale igual 14%. Entonces es una contracción del gasto fácil, público. ¿no? Cuando tienes inflación cero, no hay problema. Sí, los precios no cambian. Exactamente. El problema es cuando tienes inflación negativa, cosa que ya hemos hablado en este programa. Sí, pero en el fondo la inflación entre un trimestre y el otro es cero. O sea, entre el un trimestre del año pasado y el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017, el nivel de precios es básicamente el mismo, significa que tenemos una inflación de cero y hay una contracción del 14% en el gasto público. Ya. Y eso es... ¿Bueno o malo? Vamos con el típico juicio de valor que nos caracteriza. A ver, a la larga es bueno, en el corto plazo es malo. Mira, qué buena respuesta. Total y absolutamente tibia, no dije ni sí ni no. Y totalmente ambigua, clásico del economista. Es bueno y también es malo. Muy bien, Vicente. A ver, en el largo plazo es bueno, o en el mediano plazo es bueno. ¿Por qué? Típica respuesta. Porque el gobierno está sobreendeudado, está gastando. O sea, básicamente el gobierno no tiene plata, por eso gasta menos. No, es peor. El gobierno no solo que no tiene plata, sino que está tan endeudado que a pesar de que se endeuda le falta plata, entonces gasta menos. Entonces tiene que algún día ajustar sus gastos. Así de sencillo, o sea, ajustar las finanzas. O sea, si tú eres... O sea, por más que quieras, ya estás al máximo. Si tú eres padre de familia y abres la billetera y la billetera está vacía. Como el dibujo animado cae la araña. Sí, exactamente. Pues tienes que ajustar tus gastos para abajo, ¿no? No hay otra salida, ¿no? Y al gobierno no le queda otra salida que hacer eso. Y esto es un paso en la dirección correcta. De reducir el gasto. De reducir el gasto. Claro, y ahora vamos con la parte mala de esto. La parte mala es la parte de cortísimo plazo. Claro, porque básicamente en los últimos 10 años, pero el principal motor de la economía ha sido el gasto público. En realidad ha sido casi el único, ¿no? Sí, no es el único, pero casi el único motor de la economía. Estoy dando una respuesta tibia y ambigua. Fue el gasto público, sí. Lo único que movió a la economía. Claro, entonces si el gobierno gasta menos, la economía tiene que algún rato ajustarse. Claro, también. Se mueve menos la economía, ¿no es cierto? Y esto no es que sea lo normal. Lo normal es que en los países normales, los que progresan, los países que han tenido periodos largos de crecimiento y de mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, lo que hace que crezcan es la inversión. Y sobre todo la inversión privada. Muy bien. Eso es lo normal. Pero en el Ecuador, el motor de la economía ha sido el gasto del gobierno. ¿Puedo añadir algo? ¿Puedo echar leña al fuego? Leña al fuego. ¿Qué frase tan creativa? O que llueva sobre mojado. ¿Puedo? Muy bien. Con frases tan creativas todo está permitido. Y el gobierno hizo tan mal las cosas que en este momento que hay contracción y que debería gastar más, que debería hacer política contracíclica. ¿Ya? Es decir, estamos en la parte baja del ciclo, el gobierno debería salir a gastar. Obvio. Como no puede y está tan endeudado, está obligado a gastar menos. Entonces todo aquello que predicaron, que estaban siempre adelante, que su política económica era lo máximo,
No lo pueden ni cumplir, no lo pueden hacer. Porque no pueden. No Correcto. Les da el cuero. Pero déjame te cuento la otra parte del asunto. Dale. Entonces, esta es la noticia alegre del programa, porque lo que viene después es deprimente. No, creo que es la parte triste, pero la parte anterior es lo que te lleva a la parte triste, ¿no? Dale. Tienes una caída de 14% en el gasto público del tercer trimestre y la historia es que normalmente, desde que estamos dolarizados, no es que haya mucha historia, hay dos contracciones. Desde que estamos dolarizados, la contracción del 2009 y la contracción del 2015, 1 a 2 trimestres después de que empieza a caer el gasto, empieza a contraerse la economía. Y el gasto empezó a contraerse en el tercer trimestre del 2017. O sea, podríamos crear para que el primer trimestre del 2018... O en el último del 2017. Y podría haber una contracción. ¿Podríamos seguir lloviendo sobre mojado? Pero verás, el problema es que... Déjame termino. Dale. El problema es que en los 2 anteriores trimestres tuviste una inyección de gasto público impresionante. Ya caracterizamos esto, ¿no es cierto? Correcto. Hubo una elección en el intermedio. Sí. Y tuviste un crecimiento, y este sí fue encima de la inflación, de 20% y de 22% del gasto. O sea, el primer trimestre de este año y el segundo trimestre de este año, el gobierno gastó muchísimo más que en los trimestres respectivos del 2016. ¿Por qué? Porque estábamos en elecciones, yo sé perfectamente. Y porque básicamente había que demostrar que la mesa sí estaba servida. Exactamente, para vivir esa ficción, para convencerle al país que la mesa estaba servida, el gobierno gastó lo que no tenía. En realidad, empezó a reactivar su gasto desde fines del año 2016. Último trimestre. Y sobre todo el primero y el segundo trimestre de este año metió a la economía toda la plata del mundo. Claro, pero ahí es como que llevaste todas tus tarjetas de crédito al máximo, ¿no es cierto? Ya, te agotaste todo. O como que te pegaste una sobredosis de esteroides por poco, ¿no? Y con eso te inflaste, quedaste grandote, creíste que estaba súper musculoso, pero resultó que era aire. Claro. Era básicamente aire. Y ahora viene, claro, el chuchaqui después de la fiesta y después de 4 trimestres de crecimiento del gasto público, sobre todo 2 trimestres de fuerte crecimiento del gasto público, tienes un trimestre de contracción del gasto público. Mal. ¿Y esto que debíamos esperar a 2 trimestres quizás para ver la contracción de la economía? Bueno, eso es... Yo simplemente te quiero hacer notar que es algo que tomamos del programa pasado, la inflación negativa. Claro. Tienes claramente una inflación negativa que es el reflejo, en nuestra opinión, de una caída de la demanda. De una caída de la demanda. Está comprando. Exactamente. No es un tema como había antes, cuando había sucres, un tema monetario, que había muchos sucres, pocos sucres. No pasa por que ahí. Había muchos sucres, pocos bienes. No, estamos hablando de un tema de que la gente no quiere gastar y por eso hay poca demanda y por eso los precios están levemente a la baja. Y no quiere gastar porque probablemente el gobierno tampoco está gastando y como no está gastando, tienes un montón de empresas que dependían del gasto del gobierno que no están produciendo. Ese es el dato de la semana y es un dato hasta cierto punto preocupante porque es el aceleramiento, la aceleración de la economía, la inyección enorme de gasto público la primera mitad del 2017 y empieza la contracción ahorita. ¿Y por qué es la contracción? Por lo que tú decías, Sebastián. El gobierno que siempre habló de que había que hacer una política keynesiana, hemos hablado varias veces de eso. Se llenaron la boca con el keynesianismo. Y que la política keynesiana lo que dice es cuando las cosas están mal aumenta el gasto para inflar un poquito la economía. Pero claro, lo que no dice es cuando las cosas están bien ahorre para que tenga plata para aumentar cuando estén mal. Esa parte no dice porque era medio obvio, ¿no? Claro. ¿De dónde? Como que Pero bueno, esa política nunca se aplicó, nunca se ahorró. Y el rato en que las cosas están mal, están apretadas, están complicadas, resulta que no hay plata y hay que reducir el gasto público y eso es lo que se redujo en 14% el tercer trimestre de 2017. Y como ya nos tenemos que ir a la primera pausa, voy a cerrar este primer bloque citando a Keynes, ya que hablamos de la política. Por favor, adelante. Y hablaste de que en el corto plazo es malo, pero en el largo plazo es bueno. Ups. Keynes dijo en algún momento que no nos preocupáramos por el largo plazo porque todos estaríamos muertos ahí. Y con eso nos vamos al segundo plazo. Hay que preocuparnos del corto plazo. Exacto. Volvemos en un instante, pero no se olvide. Produbanco. Grupo Promérica. Y estamos de vuelta con Clarito está Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Les damos la bienvenida a el segundo segmento de este programa del día de hoy. Amigos, visítennos en nuestra página web www.claritoestá.com, donde normalmente el programa lo pondremos al mediodía de hoy en la página web y podrán ver el programa que están oyendo en este momento, podrán verlo en la web a partir del mediodía.
Por cierto, la semana pasada con lo del feriado nos atrasamos un poco en subir el programa a la página web, pero también está el programa la semana pasada en la página web. Si no tiene idea de hacer un regalo, regale un podcast de Clarito Está. Sí. Tenemos ahí, además puede vernos con la camisa solamente gris o celeste que tengo yo y la camisa de cuadros que siempre tiene Sebastián. En todo caso, mejor regalen solamente el podcast. Pero mejor es el audio. El audio, sí. Porque si tenemos fea voz, ni saben cómo somos en persona. Exactamente. Y no ven nuestras camisas, se los imaginan. Exactamente. Y bueno, tenemos el tema de la semana. Vamos a hablar, Vicente, ¿de qué? Resume el programa en una frase, si es que puedes. El tema de la semana de hoy, resumido en una frase, es: Sebastián, el papel lo aguanta todo. Muy bien, otro lugar común, pero que nos encanta, que es apropiado aquí. Es apropiadísimo porque lo que tenemos frente a nosotros físicamente aquí, sí, en nuestras manos, es un papel en el que está el presupuesto general del Estado. Sí, muy señores. Bien, el PGE. El tema de la semana es el presupuesto general del Estado. Y sentimos como la ciudad efervescente de alegría de que tratemos un tema como Estaban esperando este mes del año para que habláramos del presupuesto general del Estado. Sí, el gran tema esperado. O sea, todo el mundo sabe que pasado finados viene el presupuesto. Todo el mundo lo espera con emoción y alegría. Claro. El presupuesto general del Estado. O sea, le ganamos a fiestas de Quito, por ejemplo, los que están en Quito. No, obviamente, claro, obviamente. Estamos por encima de las fiestas de Quito. Y sabemos que el presupuesto general del Estado, amigos, les apasiona a ustedes casi tanto como a nosotros. Porque a nosotros realmente sí nos apasiona. Sí, sí, es verdad. Y no es broma. No estamos fingiendo. No estamos fingiendo, sí nos apasiona. Sí. O sea, cada cual... El tema de hoy, Sebastián, es el presupuesto general del Estado y se resume en: el papel lo aguanta todo. Y cada cual es feliz como puede. Nosotros somos felices con esto. Con el presupuesto general del Estado. ¿Y por qué digo yo que el papel lo aguanta todo? Dale. Por varias razones. Primero, el cómo se vendió el dato del presupuesto. Sonó originalmente que había una reducción del gasto, porque el dato que se anunció es del presupuesto como lo entiende el Ministerio de Finanzas, que ya vamos a analizar por un tema metodológico, pero incluye el pago de deuda. Y ahí hay un montón de distorsiones que uno puede incluir, ¿ya? Entonces sí se dijo que bajaba de 37.000 a 35.000 millones de dólares, pero ese no es el presupuesto general del Estado como lo entendemos todo el resto de mortales, ¿ya? Porque en el mundo entero los ministerios de finanzas entienden el presupuesto de una manera y el resto de seres humanos lo entendemos de otra manera, ¿ya? Y segundo, porque en mi opinión, y esto obviamente está sujeto a muchas revisiones, críticas y análisis, pero en mi opinión está presupuestado muchos ingresos. O sea, y esto ya se vino a decir, que es lo mismo que pasó en el presupuesto, digamos, el complementario que se tuvo que hacer para el 2017, ¿no es cierto? Está presupuestado ingresos bien altos. O sea, tienes una economía de ficción. Sí, bastante ficticia la economía. Claro, en la que estás pensando que te va a entrar un montón de plata. Sí, y claro, si piensas que te va a entrar un montón de plata, también podrías pensar que vas a tener un montón de plata para gastar. Correcto. Y que si te endeudas un poco, entonces podrás gastar un montón de plata. Pero la verdad es que si es que revisas un poco los datos, no vas a tener tanta plata, por lo tanto, no vas a tener tanta capacidad de gasto. Por lo tanto, si no vas a tener tanta capacidad de gasto, entonces resulta que aunque así te endeudas y así te endeudes bastante, no vas a poder gastar lo que está previsto. Que es un poco lo que acabamos de discutir en el primer segmento con el dato de la semana, ¿no es cierto? Correcto. O sea, entonces, una cosa es que te imagines. O sea, esto es como, no sé cuál es la traducción, el wishful thinking, que es un deseo expreso, así sí. Que este es mi anhelo. Los deseos no siempre se convierten en realidad. Exacto. No por ser deseadas las cosas. Para aquellos que ven en la televisión o estos sketches en YouTube a veces, expectativa versus realidad. Exactamente. Ya. Entonces aquí la expectativa que tiene el gobierno... La expectativa es gastar 29.000 millones de dólares. Muy bien. ¿Ya? Ese sí es el gasto del presupuesto ya fuera del 29.000 millones de dólares. O sea, y la expectativa es tener 25.000 millones de dólares de ingresos. O sea, básicamente te queda financiar 4.000 millones. 4.000 millones. Nada. Claro, esa es la expectativa. Nada para los estándares que les ha tocado financiar. Correcto. Pero en la práctica, este nivel de ingresos es demasiado alto. Ya lo vamos a comparar con el presupuesto del año pasado, que no se va a cumplir, y con la realidad de este año. Y luego lo vamos a comparar con los gastos que están previstos y con la realidad del año que estamos cerrando. Porque el papel lo aguanta todo. Porque eso es el resumen final, el papel lo aguanta todo. Entonces,
vamos un poco ya al tema en detalle. El presupuesto general del Estado, como lo ve el Ministerio de Finanzas, es, desde el punto de vista técnico, extremadamente sencillo. Yeah. Es un flujo de caja, en que ingreso es lo que ingresa a la caja y egreso es lo que sale de la caja. Y así es como lo manejan los ministerios de finanzas en el mundo. Yeah. Porque no les importa de dónde vino el dólar, el euro, el peso, el sol, lo que sea. Entró a la caja y no les importa dónde va. En realidad es muy el manejo de la tesorería, ¿no? No importa de dónde venga la plata, mientras sea plata y me permita cubrir los gastos. Básicamente piensa en el presupuesto general del Estado como tu cuenta corriente. Pues sí, hasta cierto punto, ¿no? Si usted hay depósitos y sobre esos depósitos puedes girar. Eso es pero si usted ha visto un presupuesto de ingresos, de pérdidas y ganancias, por ejemplo, no es así. O un balance de situación de una empresa, no tiene nada que ver. Piensa en el más sencillo de los balances, que es el balance, el balance de ingresos y gastos, el balance de flujo de caja, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, son lo mismo, desde la visión del tesorero, los ingresos por endeudamiento que los ingresos por impuestos. O los ingresos por venta de petróleo. O sea, básicamente podría ser ingresos tributarios, ingresos petroleros, ingresos por deuda. Se limita a ingresos. Todo lo que sigue después de la palabra ingresos da lo mismo. Y si yo fuera el tesorero pensaría así, no me importa dónde venga la plata, lo que necesito es cubrir gastos. Venga de donde venga es plata. Pero el rato en que uno... Y claro, como en la misa, no te importa. No. Y después, gastes en donde gastes, necesitas plata. Ya sea para pagarle a un médico, a un profesor, a un policía, para comprar tizas para un colegio, para pagar la electricidad de Carondelet, o para pagar una obra pública, o para pagar las deudas. Ya. Entonces, esa es la visión del tesorero, pero en la práctica, el resto de seres humanos, y entiéndeme, no estoy criticando al tesorero, a la gente que hace el presupuesto, porque esa es la metodología. Sí, pero sí, en el fondo sí es un poco criticable la visión. Puede ser, pero también publican la otra manera, ¿no? Pero en la práctica todos sabemos que el gasto es, bueno, el pago de los sueldos, el pago de los bienes y servicios que compra el Estado, o sea, la electricidad de una cárcel, o yo que sé, el agua potable del municipio, es gasto público, ¿no? Todo eso es gasto, pero el pago de deuda no lo entendemos como gasto. O sea, el pago de los intereses sí, pero el resto no lo entendemos como gasto. Entonces, la primera presentación, el boletín inicial que hubo, hablaba de que hay una reducción de 37,000 a 35,000 millones de dólares en el gasto, o sea, en el presupuesto. Te da la idea, un gran ahorro. Sí, claro, pero no, eso incluía el pago de deuda y eso es la manera en la que está bien que calculen allá en la tesorería, pero afuera de la tesorería del Estado no se debe calcular así. Y el mismo Banco Central no lo presenta así. Incluso el presupuesto de este año tiene una paginita en la que no lo presenta así. Una paginita. Todas las demás, no sé, 200, 300 páginas del presupuesto no lo considera así. Pero la primera paginita lo presenta en la forma como tú y yo lo entendemos, la forma económica del presupuesto. ¿Ya? No la forma simplemente de tesorería del presupuesto. La forma contable, si quieres. Correcto. Ya. Ahora, ya viendo el gasto público. El gasto público, tal como está previsto, que por cierto incluye, y esto es importante, el gasto en combustibles. Ese es para este año, para el 2000. Con gasto en combustibles quiere decir con la importación de derivados y el subsidio a los. Ese es para el próximo año 28,900 millones de dólares. Y con ese dato de 28,900 millones de dólares, les dejamos por un momento y volvemos luego de una corta pausa. Ya volvemos. Y estamos de vuelta, Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, con Clarito está, con un tema apasionante. Sí, ya sabemos, tuvimos una crítica de que ha habido un par de problemas de tránsito, que la gente se para a oír el programa. Porque por favor, amigos, todo el mundo esperaba por favor, amigos, no frenen, aunque sea avancen, pero despacito. Si mismo quieren oír el programa, párense a un ladito, pero yo sé, el tema del presupuesto es un tema que apasiona a las multitudes. Totalmente. Sí, esto es más importante que el último campeonato mundial de ping-pong. Después de que Ecuador no clasifica al mundial, es el segundo tema más apasionante. Exactamente. Entonces decíamos, cerramos el segmento anterior, Sebastián, con el gasto público. Y el gasto público, el presupuesto del Estado, que es el gasto del gobierno central. Si quisiéramos ver la totalidad del gasto público, habría que incluirle el IES, los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales y un par de cositas adicionales. Pero en realidad el hermano grueso, de lejos, no sé,
3/4 partes del gasto total del iba a decir sector un público. 80% es básicamente. Sí, por ahí es el gobierno central y es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, decíamos, es 28.900 millones de dólares del gasto, ya el gasto descontado, el pago de deuda del gobierno central, que es del presupuesto del Estado. Y eso, Sebastián, es 2% más de lo que se presupuestó el año pasado. O sea, básicamente inflaste tu presupuesto en 2 puntos porcentuales. Sí, Sebastián, pero no te olvides, la máxima del día de hoy es el papel. El papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Porque lo que se escribió el año pasado no se cumplió. Pero bueno, vamos, O sea, a eso vamos. ¿Puedo bien más decir adelante. otro lugar común? Esto es letra muerta. Muy bien, esa es la versión educada del papel lo aguanta todo. Esto es letra muerta, muy bien. Sí. Entonces, el presupuesto, tal como ya los gastos como están previstos, incluyendo el pago por combustibles que importa el Estado, es de 28.900 millones de dólares, 2% más que lo que estaba presupuestado para este año. Habrá que ver en cuánto cierra este año, habrá que ver porque difícilmente va a cerrar en un nivel tan alto. ¿Y por qué no va a cerrar en el nivel en el que se presupuestó? Porque no hubo tantos ingresos como los que Porque no hubo plata. Exacto. En buen romance no hubo plata. Sí, o si quieres, en un lenguaje un poco más culto, estaban chiros. Sí, ese sí es más correcto. Es más correcto. Estaban chiros y por eso no gastaron tenían lo que plata. tenían que gastar. Entonces, tenemos un gasto de 28.900 millones de dólares. Redondiémosle 29.000 millones de dólares del gasto que está calculado. O sea, un 29 seguido de 9 ceros. Es correcto. Es correcto. Y con un signo de dólares, o sea, un signo de dólares, un 2, un 9 y después 9 ceros O seguidos. sea, un montón de plata. Es más o menos un montón de plata y un poco más. Claro. Porque realmente es un Ya es montón grosero. de Es grosero. plata, Ya, ¿no? ¿sabes qué? Creo que cuando empezaron a inflar los presupuestos y con el boom petrolero, como que se perdió la perspectiva de cuánto representa esto. Sí, porque básicamente representa un montón de Por eso cuando sale así uno de los corruptos a decir, pero solamente tiene 14 millones de dólares en la cuenta. Claro, no, sí, estamos no ha sido hablando- nada. No ha sido nada al lado de poquito. estos miles de millones. Ya, pero está bien, pero sí es un montón de plata. 14 millones es un montón de plata. Y 28.900 millones de dólares es otro montón de plata. Ahora, de este gasto, 20.000 millones, un poquito más, casi 21.000 millones, van a ser gastos corrientes. ¿Qué son los gastos corrientes? Lo fuerte de lejos es personal. Y salarios. Eso es lo fuerte, eso es básicamente la mitad del gasto corriente, son sueldos y O salarios. sea, todo lo que hay que pagarle a los funcionarios públicos, Sí, eso es sea el funcionario del IES, personal. o Donde sea, no está, del IES, perdón, del registro No. civil, Exacto. de El la- Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, Educación, del Ministerio de Educación, Defensa, de la el policía. chofer desempleados. También. ¿Sí? Todos esos Exactamente. entran dentro de esta nómina y esto es básicamente el grueso de los gastos corrientes. Después tienes lo que se llaman bienes y servicios de consumo, ¿no? Y eso es El papel para la copiadora del ministerio. la electricidad del Palacio de Carondelet, Ajá. el agua potable de una escuelita pública. Una pregunta, ¿en Carondelet tendrán focos ahorradores o no? No tengo idea. Digo, ¿no? Hay una- Podría de esas medidas inútiles que manifiestan, ¿cómo se llama? Austeridad. Vamos a reemplazar todos nuestros focos incandescentes por focos ahorradores. Bueno, no me opondría abiertamente. No, a yo creo una que deben medida estar, así. deben estar reemplazados. No sé. De ahí tienes, bueno, un dato que es importante, como te decía, todas las cosas que compra el gobierno que no es trabajo, digamos, ¿no? Es, ya te digo, la electricidad de una escuelita, Todo el resto de cosas que compra remedios de un para hospital poder público, funcionar. los remedios de un hospital público, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí tienes presupuestado para el 2018. La gasolina que compras para los vehículos. Para los 5 autos de la caravana De la caravana del del ministro, del etcétera, ministro, etcétera. exactamente. Ujú. Y de ahí tienes un gasto que me impresiona por el tamaño. Y te lo voy a leer en toda su magnitud. Dale. Prepárate. Me Por voy a- favor, Sebastián, agárrate del Prometo asiento. mantener la compostura. 2.534.248.176 dólares. ¿Puedes Estamos repetir esa hablando cifra, por favor? 2.534.000 millones. Ya. 248.176 dólares. Ya lo encontré. 2.534 millones. 2.000 millones, 500 millones. O sea, es un montón de plata, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es eso, Sebastián? Eso es el pago de intereses que están presupuestados para el próximo año. Y lo triste es que de todos los gastos que están previstos, ese es de los que con más seguridad sí se va a cumplir, porque ese es de los más fáciles de calcular. Claro.
Porque tú a fines del año ya sabes cuántos intereses se te vencen en el año siguiente. O sea, al menos eso sabrán en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Permíteme, te lo puedo leer una vez más. Dale. 2.534.248.176 dólares. Ah, yo pensé que era el número de seguidores que tenemos en nuestra página de Facebook. Casi. Pero el punto al que voy es, con esta cantidad enorme de plata, la vas a destinar sola, única y exclusivamente a pagar intereses en el año 2018. Bien. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Tú sí sabes por qué. Dale, pero esta era mi respuesta retórica a tu pregunta retórica. Dale. Porque tenemos una deuda cara, grande y cara. Y de corto plazo, además. Bueno, lo de corto plazo está un poquito más abajo. ¿No? Dale. Pero, o sea, solamente para que se hagan una idea, el gobierno va a destinar 2.5 mil millones de dólares a pagar o a servir la deuda contratada. Solo a pagar intereses. Por eso, pagar intereses de la deuda. Solo imagínense pagar interés en 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Para ser exactos y crueles con nosotros mismos y con nuestros oyentes, 2.534 millones de dólares. Eso es lo que va a destinar el gobierno ecuatoriano durante el año 2018 al pago de intereses. ¿Quieres ponerlo en perspectiva? Porque tenemos una deuda grande y cara. Sí. Para ponerlo en perspectiva, de los ingresos totales que son de 24.000, los proyectados, 24.800 millones, más del 10% de estos ingresos los va a destinar a pagar intereses. Solo en intereses. Muy bien. Así como hay una novela que dice el mundo es ancho y ajeno, Sí. La deuda es grande y cara. Grande y cara. Y con esa frase tan bonita. Totalmente. La deuda Ustedes no pueden ver este momento, pero se me dan los ojos de lágrimas. Se me dan los ojos de la emoción. Con esta frase tan ceremoniosa. Y profunda. La deuda es grande y cara. Y cara. Les dejamos, amigos, y volvemos luego de una corta pausa, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Y estamos de vuelta. Clarito está. Vicente Albornoz. Sebastián Oleas. Estamos tratando de recuperar la emoción que nos produce hablar del presupuesto general del Estado. Pero nos habíamos ido a esta pausa con una frase que sonó casi culta, ¿no? Sí. Así, parafraseando a la novela de Ciro Alegría del mundo es ancho y ajeno, dijimos, la deuda es alta y cara. Alta y cara, sí. Mira tú, qué frase tan ¿Qué bonita. frase? No es bonita, pero es una frase así, ceremoniosa. Ceremoniosa, que la vamos a grabar. Vamos a sacar camisetas con ellas, si pueden encontrar en nuestro sitio web, podemos vender. Rebauticemos el programa de hoy, que se iba a llamar el presupuesto general del Estado, rebauticémosle y pongámosle... No, ya tenía otro nombre. La deuda es alta y cara. O el papel lo aguanta todo. O el papel, pongámosles así como nombre, escoja usted. Escoge usted, claro, vote. Hagamos una votación. Una votación, escoge el nombre de este programa. En nuestra página web pueden rebautizar el programa de hoy hacia el mundo, la deuda es alta y cara o el papel lo aguanta. Ah, ¿y puedo tirar un tercero ahí? Adelante. El presupuesto es letra muerta. No. Está bien. Solo cuenta el tuyo. Ya está bien, tú propones los nombres. Está bien. Ok, amigos, decíamos que el presupuesto está previsto, en el presupuesto está previsto que el gobierno gaste 28.900 millones de dólares y para eso va a tener ingresos, sobre todo de impuestos, de 25.000 millones de dólares, lo cual le da un déficit de, muy entre comillas, 4.000 millones de dólares. Y lo de muy entre comillas es porque... Permíteme que me ría. Es un montón de plata, 4.000 millones de dólares, pero y aparte que no es, ¿no? Pero vamos a lo de, ¿cómo era lo de la letra muerta? La letra muerta. Letra muerta o el papel lo aguanta todo o la deuda es grande y cara. Pero el problema es que este año, para el año 2017... estaban previstos ingresos tributarios de 14.800 millones de dólares, pero todo indica que nos vamos a quedar por lo menos 1.000 millones debajo de esa estimación. O sea, 13.800. 14, sí. Pongamos. Y se pensaba recolectar 15. Para el próximo año se dice que se va a recolectar más impuestos de lo que se recolectó en el 2016. Pero verás, ahí tienes un par de cositas que considerar. Primero, en el 2016 no vas a tener IVA de 14 puntos en ningún momento. No vas a tener salvaguardias. Vas a hacer una que otra reforma de impuestos, pero no va a ser una reforma que te suba los impuestos. O sea, y por lo tanto, difícilmente vas a recaudar más de lo que recaudaste este año. O sea, básicamente aquí tu especulación es que si ya el año pasado... Sí, del año en el que estamos ahorita. No vamos a recolectar todo lo que se dijo que recolectar. Exacto. Es poco probable. Teníamos como meta 14.800 para este año y nos vamos a quedar unos 1.000 por debajo de eso. Difícilmente el próximo año vamos a recolectar bastante más de lo que no logramos recolectar este año. ¿Ya? Entonces es bien complicado que se cumpla eso. ¿Qué pasa si no se cumple eso? Porque para el año 2017 todo
todo indica para el año en el que estamos ahora que los ingresos del presupuesto se van a quedar entre 2 y 2.500 millones por debajo, los ingresos totales, entre los que está impuestos, ¿no? O sea, básicamente estás proyectando 25.000 millones de ingresos y quizás te quedes en 22.500, si es que en el mejor de los casos. Eso significaría que tendrías menos plata para financiar el gasto del próximo año. Y entonces tendrías que endeudar, o sea, como vas a tener menos ingresos, si quisieras mantener el gasto que está previsto, el gasto altísimo de 28.900 millones de dólares, donde están los... 2.500, te digo, 2.534.248.176 dólares de gastos financieros. De pago de intereses. Donde está todo eso... Y dijimos tendrías un déficit más grande del que está previsto y por lo tanto tendrías que endeudarte todavía más. O sea, tus necesidades de financiamiento serían aún mayores. Y por lo tanto hay dos opciones. O tendrías un déficit más grande y tendrías que conseguir más deuda o tendrías que gastar menos. A lo mejor sí podemos recomendar que reemplacen por focos de ahorradores. Pero fíjate una cosa. El último trimestre del que tenemos información, el tercer trimestre de este año, ya gastaron menos que el mismo trimestre del año pasado. Partimos del programa hablando de eso, ¿no es cierto? Sí. Ese 14% menos. O sea, capaz que sí gasten menos. Pero entonces, si es que el objetivo final es gastar menos, ¿por qué hacen un presupuesto en el que proponen gastar más? Y claro, y en la pausa ya lanzaste tu hipótesis ahí. Y creo que lo encuentro bastante plausible, la verdad. Básicamente lo que tenemos aquí es no un presupuesto general del Estado, sino un elemento de la campaña electoral. Sí, recordemos que el gobierno está empujando una consulta popular. Que será enero, febrero, por ahí. Sí, una vez que la Corte Constitucional... No sabemos para cuándo será, pero será enero, febrero. Y si es que es enero, febrero esa consulta, hasta esa fecha, pues hay que dar bonitas señales que no vayan a quitarte votos. Claro, o sea, no le puedes decir a tus votantes, estoy recortando el gasto. No, voy a seguir gastando lo mismo. Miren, no mucho más, 2% más. Y claro, y no se preocupen porque la economía está bollante y es por eso que vamos a poder recolectar más impuestos y nuestros ingresos tributarios van a estar más altos. Entonces nos queda como la duda de, si es que están bajando gastos, ¿por qué dicen que van a subir? Claro. O sea, y aquí el tema, ¿en qué sentido van a subir? O sea, solamente recordar que en gastos corrientes, por ejemplo, el año pasado se planteaba gastar 19.200 millones de dólares. Este año son 20.900 millones de dólares. Y dijimos que estos son sueldos y salarios, ¿no? Entonces nos queda mucho la duda de si es que realmente van a cumplir o si es que realmente tienen pensado cumplir todos los gastos que están escritos en el presupuesto. A mí me queda esa duda. Yo creo que este presupuesto es un anuncio. Es parte de una campaña electoral en la cual se anuncia cosas que los votantes quieren oír. Hasta cierto punto puedo entender, ¿no? Se está jugando la sobrevivencia del gobierno en la consulta popular que será en enero o febrero. Entonces, la sensación que queda después de analizar el presupuesto es: esto no es un presupuesto. El papel lo aguanta todo. Esto es letra muerta. Y en el fondo lo que tenemos aquí es una herramienta de la campaña electoral que el gobierno tiene razón en priorizar porque... del resultado de la consulta popular. Depende popular. Que vaya a pasar más adelante. Depende su Pero ¿sabes qué, Vicente? Ahí quisiera volver un poco hacia atrás, como arrancamos el programa. Adelante. De esa digresión en la que no contestaste nada, que dijiste que es bueno en el corto plazo, pero es malo... No, es malo en el corto plazo, pero es bueno en el largo plazo. Estas cosas de seguirle repitiendo a los votantes lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar o lo que deberían escuchar, es lo mismo, ¿no es cierto? Es bueno en el corto plazo para mí, para afianzarme políticamente. Y en el largo plazo no es lo ideal. No sabemos. En el largo plazo es lo ideal. Sí. Evidentemente, amigos, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Con este tema apasionante. Con este tema apasionante pueden ya, puede ya relajarse el tráfico de Quito. Puede empezar a circular nuevamente el tráfico. Se acabó el tema del presupuesto general del Estado. Versión especial. Muchas gracias por oír este programa tan inusual sobre temas tan inusuales. Se me ocurre una frase adicional. Adelante. Saludo a la bandera. Sí, también. Y eso que recién pasamos, no fue el día del... ¿De qué fue? El día del escudo, 31. Sí. Mis hijos lo celebraron profusamente disfrazándose para Halloween. Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes, amigos. Volvemos la próxima. Muchas gracias. Una buena semana.